ver si va a entrar. Ah, bueno. Ah, Bueno, me disculpas que no pude meterme antes, pero es que no me dejaba meterme hasta que no ya se, no por se fin preocupe, logré, profe. logré entrar. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos entonces a empezar pues con nuestro encuentro sincrónico de hoy. ¿Listo? Bueno. Sí, señora. Bueno, entonces, en el encuentro sincrónico de hoy vamos a empezar a ver cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Es decir, vamos a hablar un poquito de la historia de todos estos medios de comunicación digitales. Yo quiero hacer una aclaración y es la siguiente. Mm, yo sé que hay otro curso que se llama Historia de la Comunicación. Historia y teorías de la comunicación. Y como en historia y teorías de la comunicación se ve la historia de toda la comunicación en general, no solamente de la digital, pues yo solamente voy a tocar como los temas de la comunicación digital, ¿cierto? Para que no vamos a repetir temas. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, si al hablar hay algo que no me entienden, pues yo los invito de verdad a que participen y a que me pregunten, ¿cierto? Me estás viendo, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, entonces em, ¿cómo te fue con la primera actividad? Pues bien, profe, yo, como le digo, lo hice con una compañera, con Valentina. Sí. Bueno, tuvimos un poquito como de problemas con la cosa porque hacíamos las diapositivas y se nos borraban. Teníamos que volver a escribir, a volver a hacer, entonces, pero siempre sí pudimos ponernos de acuerdo para ella y yo poder terminar la actividad. Y terminamos el Ah, mismo domingo. mira, yo te les doy una recomendación. Siempre escriban el guión, es decir, el texto, escríbanlo aparte. Lo escriben, por ejemplo, van poniendo diapositiva uno y van escribiendo. De esa manera no se les borra, de esa manera van copiando y pegando, ¿sí me entiendes? No Sí, sí, escriban, señora, menos mal no yo es, tenía unas cosas no es, también en notas, ajá. porque es que definitivamente uno que se le borra y volver a pensar y, mejor Sí. dicho. Y otra cosa muy importante es que no escriban directamente en las aplicaciones porque se les van errorcitos de digitación o de ortografía. Entonces es mejor uno escribir en un procesador de texto, revisar la ortografía, por ejemplo, con una aplicación, no sé si conoces esta aplicación que se le llama Lenguaje Tools. ¿La conocen? Entré como cuando se envió el link. Sí. Aquí uno le dice que añada el texto. Si ves, uno añade un texto, perdón, ahí, aquí, por ejemplo, yo le digo, por favor, revíseme, qué sé yo, em, este documento. Y él empieza a revisarlo y me va mostrando si tiene pues algunas cosas, ¿sí? Entonces él me está diciendo que tiene esto, que me registre, que es gratuito, y yo entro ya registrada y él me empieza a mostrar em, que hay algunos errores. Continuar, espérate, verás. Mira, yo le voy a decir que este texto, por ejemplo, este texto, docencia, este texto cualquiera, este texto que me lo revise, ¿cierto? Y mira que él me empieza a marcar las palabras que están mal escritas o que él no reconoce y me empieza a explicar el éxito, transmedia, las narrativas. Mira que aquí me empieza a mostrar qué palabras están mal escritas. Entonces él me va corrigiendo. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, señora. de esa manera yo puedo hacer un texto que esté bien escrito y que no tenga ningún problema. ¿Listo? Perfecto, sí. Bueno. Empecemos entonces a recordar que nosotros queremos con este curso
que ustedes se acerquen a teorías y a conceptos que tienen que ver con todo el mundo digital, con la ciudadanía digital, con la comunicación convergente, qué es eso de comunicación convergente, qué es eso de desarrollo humano, porque la comunicación digital ayuda o puede afectar negativamente el desarrollo humano. Entonces, queremos que ustedes conozcan eso para que ustedes en lo que hagan, en sus prácticas profesionales, empiecen a entender todo el alcance que tiene la comunicación digital. Específicamente vamos a empezar por esta parte, identificar los conceptos y las teorías bases de la comunicación digital. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, uno de los conceptos más importantes cuando se estudia comunicación digital es entender qué significa la palabra comunicación. ¿Qué palabras conoces tú que se relacionen con comunicación, que te suenen parecidas a comunicación, Juliana? Mm, que me suene parecida a comunicación. O palabras que tú Expresar, asocies con comunicación. ¿Cuál? expresar, Expresar. ¿Qué más? mm, como in- escuchar, Escuchar, interpretar. interpretar, informar, hablar, Mm, escribir, ¿cierto? sí, sí, señora. Son todas palabras que están ligadas con el acto de comunicarse, ¿cierto? O con la finalidad de la comunicación. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos para expresarnos, nosotros nos comunicamos para manifestar sentimientos o para manifestar ideas, para informar de algo, para convencer sobre algo, para enamorarnos, para encontrar pareja, ¿cierto? Entonces, la palabra comunicación es una palabra que nos habla del uso de diferentes lenguajes, de diferentes códigos de comunicación para lograr establecer una relación con otras personas o con nosotros mismos, porque nosotros mismos también nos comunicamos con nosotros mismos. O a ti no te pasa que a veces nos ponemos a pensar, ay, Gloria, pero ¿por qué hiciste esto? ¿No te pasa? Sí, claro, sí, señora. Uno a veces, uno a veces se comunica con sí mismo, uno a veces se comunica con otras personas o uno se comunica con el entorno que hay, por ejemplo, con un perrito, cuando acaricias, cuando le dices, ¡ay, chuchi, tan bonito, ti, ti, ti! Todo ese tipo de cosas hace que tú te relaciones con el entorno y con el mundo. Y estás usando una serie de lenguajes, lenguajes que pueden ser este con el que yo me estoy expresando, que es el lenguaje oral en un idioma, que es el español. Puede ser el lenguaje gestual, con mis manos, con los movimientos de mi cara. Puede ser el lenguaje visual, por ejemplo, con mi vestido, con la presentación que te estoy mostrando. El lenguaje escrito, porque hay una serie de palabras ahí escritas que tú estás viendo. Un lenguaje visual con los colores, con el logotipo de la Universidad Católica del Norte. Entonces, nosotros siempre nos comunicamos usando diferentes lenguajes, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder lograr tener una relación con otra persona o con nosotros mismos o con el entorno que nos permita construir, ¿cierto? Nosotros en esa relación estamos buscando un objetivo. Por ejemplo, a veces el objetivo es trabajar, buscar trabajo. Yo me comunico para buscar trabajo, para lograr un objetivo, yo me comunico para pedir un favor, yo me comunico para aprender, yo me comunico para reírme y disfrutar. Entonces, ahí estoy estableciendo relaciones con diferentes propósitos o diferentes sentidos, ¿cierto? Cuando yo hablo del sentido de la comunicación es ¿para qué me estoy comunicando? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cierto? Tú y yo en este momento nos estamos comunicando para poder aprender juntas sobre la comunicación digital, ¿cierto? Entonces, ahí hay un objetivo que hace que nosotras nos relacionamos y que en esa forma de comunicarnos logremos tener sentidos. Ahora,
nosotros siempre nos comunicamos en un contexto determinado. En este momento nos estamos comunicando en un contexto académico, pero hay personas que se comunican en contextos laborales, en contextos familiares, en contextos religiosos, en contextos recreativos, ¿cierto? Y de acuerdo a cada contexto, nosotros elegimos esos lenguajes que estamos usando, porque no es igual el lenguaje que yo utilizo con un estudiante al lenguaje que yo puedo utilizar, por ejemplo, con mi pareja, o al lenguaje que yo puedo utilizar con mi familia, o al lenguaje que yo puedo utilizar con un amigo muy, muy íntimo, o con alguien más, ¿cierto? Depende del contexto, yo empleo los lenguajes con los que me voy a comunicar. Para comunicarme también, esa comunicación me va permitiendo establecer vínculos, establecer grupos de interacción, ¿cierto? Y esos grupos se identifican, empezamos a tener identidad común. Identidad común significa que compartimos unos valores, que compartimos una estética, que compartimos un lenguaje común, ¿cierto? Entonces, digamos que todo eso nos permite la comunicación. Esa comunicación puede darse en entornos físicos, presenciales, pero también se puede dar en ambientes que no son presenciales, por ejemplo, donde estamos tú y yo, ¿cierto? A veces utilizamos medios de comunicación externos para comunicarnos. Por ejemplo, cuando yo llamo por teléfono, pues cuando yo hablo por teléfono, estoy utilizando un aparato o un medio que me permite esa comunicación, ¿cierto? Pero a veces no necesitamos eso. Por ejemplo, en este momento sí que estamos utilizando una comunicación mediática. ¿Por qué? Porque estamos usando el computador, estamos usando una línea de internet, tú tienes también tu computador o tu teléfono desde donde me estás oyendo. Entonces esa es una comunicación que es mediática o es una comunicación que está mediada por recursos técnicos, ¿cierto? A veces esa comunicación no es mediada por recursos técnicos. Por ejemplo, cuando yo estoy solita con mi esposo en la casa y conversamos, pues los medios con los que yo me estoy comunicando no son necesariamente recursos técnicos, sino que utilizo mi voz, utilizo mis gestos y digamos que ahí hay un ambiente presencial donde nos estamos comunicando. Entonces, mira que la comunicación empieza a ser un proceso que cada vez toma más complejidad. Más complejidad, ¿por qué? Porque resulta que cada vez aparecen más medios o recursos técnicos que nos van sirviendo en la comunicación. Antes no teníamos todos teléfonos digitales, pues teléfonos celulares. Antes no teníamos todos, ni siquiera en todas las casas había televisión. Ahora, por lo general, hay una televisión en la casa o hay casas donde todavía no hay televisión o donde no llega la señal de televisión, ¿cierto? Entonces, digamos que depende de las realidades de cada persona y de cada grupo social, pues emplearán más o menos recursos tecnológicos. Una cosa muy importante que ustedes deben aprender es a no generalizar. ¿Qué significa no generalizar? Por ejemplo, a veces la gente piensa que todo el mundo utiliza Internet y no. Todavía hay mucha info o lo que llaman infopobreza o em, pobreza digital. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen acceso a Internet o a recursos técnicos avanzados para poderse comunicar digitalmente, ¿cierto? Entonces, digamos que hay muchas realidades utilizando muchos medios de comunicación y muchos recursos técnicos para comunicarnos. Ahora, hay diferentes funciones para comunicarse. Y esas funciones o esos objetivos son distintos según lo que queramos. Por ejemplo, a veces mi función, perdón, cuando yo hablo de funciones es para qué me sirve comunicarme.
A veces la función es convencerte para que votes por determinado candidato político, determinada candidata política. A veces es convencerte de que cambies ciertas actitudes. A veces es venderte algo, ¿cierto? Entonces, digamos que cada comunicación tiene un objetivo distinto o unos objetivos distintos y diferentes grados de importancia social. ¿Por qué digo que grados de importancia social? Porque hay, por ejemplo, cosas que yo quisiera que no se me olvidaran, conversaciones que yo quisiera que no se me olvidaran, películas que yo quisiera que no se me olvidaran, libros que para mí fueron significativos y que no quiero que se olviden. Pero hay otras cosas que se olvidan, ¿cierto? Que no tienen relevancia. Por ejemplo, cuando yo voy y digo en un almacén, ay, señora, ¿tiene pantalones? No, no hay. Pues eso no tiene mayor relevancia y no va a tener una trascendencia. Entonces, digamos que hay conversaciones y hay comunicaciones que tienen más trascendencia a otras. La palabra comunicación viene de una palabrita muy antigua que utilizaban los, eh, en el idioma latín, en el idioma latín es el idioma que utilizaban los romanos para expresarse, viene de una palabra en el latín que se llama comunicare. Esa palabrita, a su vez, viene de una palabra que es el latín communis. ¿Y por qué es bueno conocer de dónde vienen las palabras? Porque nos da a entender su significado. Las palabras, en latín comunicare, significaba o lo utilizaban los romanos para hablar de compartir. Comunicare era compartir. Ese es el fin último que tenemos en la comunicación. Compartir algo con alguien más. ¿Yo para qué me expreso? Para que alguien más sepa qué pienso y cómo me estoy sintiendo, ¿cierto? Para que sepan que yo tengo una necesidad, para que sepan que yo tengo una idea. Entonces yo quiero compartir algo. ¿Pero a quién se lo comparto? A un grupo. Por eso esa palabra ellos la utilizaron para designar ese acto de compartir algo y de poner en común, mira que tiene la misma raíz de la palabra comunicación, poner en común, en grupo, esta, esa comunicación. Comunis significa común, poner en común, estar en grupo, estar en sociedad, pertenecer a un grupo social. Y en ese grupo social compartir. Uno comparte entonces con uno mismo, uno se comunica con uno mismo, uno se comunica con otras personas, uno se comunica con el ambiente y uno se comunica también hasta con seres que no conocemos personalmente o que no hemos tenido la oportunidad de confirmar si existen o no. Nosotros creemos, por ejemplo, de acuerdo a la religión de cada persona, pues tendrá una divinidad con quien cree que puede establecer una relación. Por ejemplo, cuando yo oro, a mí me gusta mucho Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús era una gran escritora, una gran poetisa, una gran literata, una gran, era una monja, pero de la Edad Media, pero era una mujer de una avanzada impresionante y ella escribía muy hermoso. Y ella le escribía a Dios, al Dios católico, y ella le escribía para comunicarse con él, para comunicarse con él. Entonces, mira que es una palabra muy bonita, es una palabra que nos dice qué es comunicación, qué es que nosotros nos comunicamos con un objetivo para estar en común, para sentirnos parte de un grupo y de una comunidad, ¿cierto? Te dije que la comunicación tenía unos fines. Esos fines, pues, son muy variados. Nosotros nos comunicamos
simplemente para pertenecer a un grupo, para sentirnos protegidos por ese grupo, para sentirnos queridos y valorados en ese grupo. O nos comunicamos para compartir intereses, nos comunicamos para compartir valores, para compartir gustos, para compartir necesidades, para compartir, para confrontar. Por ejemplo, cuando alguien piensa una cosa y yo no pienso igual, entonces es para también para poder expresar que no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo con algo, que poder dialogar con otras personas, ¿cierto? Todo eso para intercambiar, para crear de manera conjunta. Para todo eso nos sirve la comunicación. Pero es muy importante que entendamos, como estudiantes de comunicación digital, que la comunicación no se da solo por medios digitales. La comunicación es un ecosistema. Es un ecosistema grandísimo donde lo digital se mezcla con la presencialidad y con formas de comunicación que no necesitan de los medios digitales. Y eso es lo que nosotros llamamos comunicación convergente. La palabra convergencia significa encuentro, unión, y la comunicación convergente es aquella que permite unir la comunicación digital con la comunicación que se da a través de la comunicación presencial sin el uso de recursos de medios de comunicación físicos, digitales, porque también los medios de comunicación pueden ser físicos, pero no digitales. Por ejemplo, ¿qué medios de comunicación conoces que no sean digitales? Profe, de los que hablábamos, los visuales, que son pendones, Los pendones. stickers, Sí, por ejemplo, bueno, un medio de comunicación que ni siquiera es, sino uno lo ve por el olfato, por ejemplo, cuando le dan a uno una muestra de una loción, quieren comunicar que quieren vender ese coso sin no tener que leer nada, muy bien. muchas cosas. Por ejemplo, el vestido. El vestido es un medio de comunicación. En los vestidos llevamos, por ejemplo, a veces camisetas con logotipos o con imágenes o con frases que hacen que expresemos un mensaje, ¿cierto? Sí, señora. Em, También, por ejemplo, la música, los sonidos musicales que vamos por la calle y escuchamos a alguien cantando. Cantar es una forma de comunicación, ¿cierto? Entonces, la comunicación es muy variada y la comunicación digital apoya o sirve de apoyo a todas esas formas de comunicación que no son digitales, ¿cierto? Entonces eso es lo que llamamos comunicación convergente, cuando se encuentran todas esas formas de comunicación para expresar algo. Cuando expreso algo a través de la palabra, los gestos, las imágenes, los sonidos, los olores, las texturas, todo eso nos comunica. Ahora bien, hay muchos contextos donde nosotros nos podemos comunicar. Hay unos contextos que son públicos y cuando digo públicos es que cualquier persona puede estar ahí, ¿cierto? Cualquier persona podría estar ahí. Y hay unos más privados y hay unos más íntimos, ¿cierto? Más íntimos. Hay unos contextos, por ejemplo, públicos que son muy formales. Formales significa que, digamos que hay unas reglas estéticas, unas reglas culturales para comunicarnos en esos contextos formales. Por ejemplo, ¿qué puede ser un contexto público formal? Un meeting político, por ejemplo, una, cuando un presidente de la República sale a hablar en televisión, a dar
cuenta de una decisión, pues está utilizando un contexto público formal, ¿cierto? Contexto público formal. Pero también hay unos contextos públicos informales donde no se requiere, digamos que, donde también hay unas reglas, pero digamos que estamos un poquitico más relajados, como podría ser, por ejemplo, cuando yo me comunico, estoy en el metro de Medellín o en un bus o en un taxi, en un transporte público, donde yo voy conversando, donde yo voy interactuando con otras personas, o estoy en un estadio, en un partido de fútbol, o en un parque, o en una ciclovía, etcétera. Estos son contextos públicos informales. Lo mismo pasa con los privados. Los privados pueden ser unos contextos que, ay, se me salió Juliana, pero entonces voy a... Hola, Juliana. Ya, profe, sino que es que yo también tengo mal internet porque por acá quiere llover. Sí, yo no sé qué me pasó, no me entraba y no me entraba. Bueno, en los Ya- contextos privados, digamos que son más reducidos, pero son unos contextos donde también esa comunicación puede ser formal o informal. Por ejemplo, un contexto privado, por ejemplo, es una empresa donde hacen una reunión de trabajo y donde estamos conversando los compañeros de trabajo, pero lo que conversemos dentro de esa reunión de trabajo no lo podemos salir a hacer público, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un contexto privado formal, ¿cierto? Pero también hay contextos privados informales, donde, por ejemplo, yo converso contigo y nos encontramos, ay, encontrémonos en el centro comercial tal o en el cafecito tal o en el restaurante tal o en la plaza y nos tomamos un café y conversamos y raneamos y chismoseamos. Digamos que esos son contextos privados de manera más informal. Dependiendo del lugar donde yo me encuentre, dependiendo del contexto, aquí me falta un contexto que es muy importante y es el contexto más íntimo con las personas que yo considero que son más cercanas a mí, ¿cierto? Dependiendo del contexto en el que yo estoy, yo utilizo lenguajes distintos. Y también la comunicación tiene objetivos distintos. Pero es muy importante entender que el lenguaje cambia de acuerdo a ese contexto. Por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo estar en la casa y decir, ay, esta cucha tal cosa. Eh, Estoy en un contexto privado, pero ¿qué tal yo en televisión o en un trabajo o en una cosa, yo diciendo, ay, esta cucha tal otra? ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos, digamos que, a ver, que se me perdió Juliana. Eh, Ahora sí, ya te estoy viendo. Dependiendo del contexto, entonces digamos que yo cambio mi lenguaje, el lenguaje oral, las palabras que utilizo, los gestos que utilizo, la forma como me visto. Yo para una entrevista de trabajo no me voy en pijama, ¿cierto? Entonces mira que todos estos contextos hacen que yo varíe la forma de la comunicación. Obviamente los seres humanos nos movemos en diferentes contextos a lo largo del día. Eso significa que tenemos una diversidad de contextos o contextos híbridos. ¿Qué significa híbrido? Que se juntan a veces y que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos comunicamos de manera informal estando en un contexto formal. Y ahí es cuando empiezan los problemas, las críticas, las burlas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cada contexto define la forma como nosotros nos comunicamos. Esto es muy importante porque los seres humanos que no estudian comunicación a veces no distinguen estos contextos y se comunican igual en todas partes y pues empieza, digamos que a haber ruido, como a percibirse mal la comunicación, porque pues no son conscientes de que si están en un contexto formal, pues deben tener cuidado con las reglas de ese grupo para comunicar, ¿cierto? Entonces,
O puedo tener, por ejemplo, si yo en un contexto público, por ejemplo, como puede ser un sitio web de una entidad, utilizo mal una fotografía que es de un contexto privado y sin el permiso de las personas que salen en esa foto. Entonces me pueden demandar, por ejemplo. Entonces es muy importante que vamos entendiendo eso. Perdóname, pero es que he tenido una gripa. Llevo 15 Sigue días con enferma. gripa y no se me quita. ¿Cómo te parece? Uy, profe, tiene que prestarle atención a eso. Bueno, ¿Está tomando droga? sí, de todo, de todo. Todo lo que me dicen que me tome, me lo tomo. Bueno, entonces la comunicación a lo largo de los años, el ser humano ha tenido una característica que no tienen los animales. Y es que el ser humano ha sido capaz de inventar cosas, pero no solamente inventar cosas, sino enseñarle a otros a usar las cosas que él aprendió a usar y hacer una apropiación cultural de esas cosas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos aplicar el conocimiento para mejorar algo en nuestro entorno. Y eso, cuando se hace popular, cuando pasa de una persona a otra y empieza a modificar la cultura y empieza a modificar la forma como vemos el mundo, es lo que llamamos tecnologías. ¿Sí? Cuando un ser humano inventa algo y ese algo empieza a transmitirse a diferentes personas y esas personas se apropian de eso y cambian su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, sus valores, su cultura, es cuando hablamos de tecnologías. El ser humano es un ser humano capaz de desarrollar tecnologías. Hay aparatos que se inventan y que se olvidan rápidamente. ¿Por qué? Porque pues tienen un alcance muy limitado, porque, por ejemplo, esto, esto es un invento que viene desde hace muchos siglos, la bicicleta de una sola rueda, pero es tan difícil de usar que digamos que no hubo una apropiación cultural grande, no hay, digamos que el monociclo no cambió a la humanidad, ¿cierto que no? Entonces el monociclo es un recurso técnico, es un aparato, es un recurso técnico, pero no es una tecnología. La diferencia de un producto técnico y una tecnología es que la tecnología es algo técnico que pasa a ser parte de la sociedad, de toda la sociedad. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, dime cosas tecnológicas que haya en tu casa. Tienes al frente una, Tecnológicas. ¿Ah? tienes al frente una que ha cambiado a la sociedad. Vamos, un computador. El computador ha dejado de ser un recurso técnico solamente, ¿cierto? Sí, Porque ha ido cambiando la forma cómo la gente piensa, cómo se viste, los gustos, las costumbres. Antes no teníamos trabajo virtual, pues o no era común, ahora tenemos mucho trabajo ujú, virtual. Antes no se estudiaba de manera, pues muy poca gente estudiaba de manera no presencial, ahora esto se popularizó. Son sí. recursos técnicos que pasan a convertirse en tecnologías. ¿Qué otro? El celular. ¿Dónde lavas tú la ropa?
Una lavadora Bueno, ¿cómo se lavaba la ropa antes? a mano en el A ma- río. en el río. ¿Y quiénes la lavaban por lo general? Las mujeres, Las mujeres. ¿Qué pasó con la invención de la lavadora? ¿Tú qué crees? que le hizo la vida más fácil a todos, más a las mujeres. Y les quedaba más oportunidad de tener tiempo libre. ¿Y qué empezó a hacer la mujer en el tiempo libre? Trabajar. Nos cambió la vida a las mujeres, ¿cierto? Sí. La tecnología, la lavadora, que es un invento del siglo pasado, hizo que las mujeres empezaran a darse cuenta que servían para algo más que para lavar la ropa en el río y que ellas podían tener un papel más importante dentro del hogar, ¿cierto? Ujú. Y Sí. fue cuando les empezó a quedar tiempo y empezaron a decir, ve, yo quiero estudiar, yo quiero aprender cosas distintas, yo quiero salir de casa a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, la nevera. La nevera nos permitió conservar los alimentos. Antes, ¿qué pasaba? Había que salir diario a recoger, ¿cierto? Ujú. Y empieza a haber, digamos que una costumbre de preparar alimentos. Yo dejo los alimentos preparaditos en la nevera, me queda más tiempo. Sí. Al dejarme más tiempo, puedo hacer otras cosas. ¿Cierto? Puedo Sí. leer, puedo dedicarme a escribir una novela, puedo dedicarme a trabajar, puedo dedicarme a estudiar. Nos cambió mucho la vida a las mujeres, ¿sí? Sí. Todos esos son inventos que han ido revolucionando la forma como vivimos. Eso es lo que nosotros llamamos tecnologías de información, tecnologías en general. Hay muchos tipos de tecnologías, hay tecnologías médicas, hay tecnologías de transporte, por ejemplo, el metro. El metro nos cambió a quienes vivimos en Medellín, Juliana, la vida impresionante. El metrocable. ¿Tú conoces los metrocables? Sí, nunca, pero nunca me he montado. ¿Nunca te has montado? ¿Tú vives aquí en Medellín? No. No, en Caucasia, Ah, pero ¿verdad? Sí, sí. voy seguido. Bueno, la próxima vez móntate. Ay, Imagínate que no, esos metrocables llegan hasta lugares muy lejos de la ciudad en 20 conectan. minuticos. En cambio, antes a esa pobre gente le tocaba bajarse desde la montaña 3 horas bajando para poder llegar al centro de Medellín y poder ir a trabajar. Imagínate el cambio de vida, ¿cierto? Muchísimo. Hay tecnologías de educación. Por ejemplo, el libro ha ido evolucionando y el libro ha ido volviéndose un recurso tecnopedagógico, tecnológico, pero a la vez pedagógico. El libro, hay muchas cosas que nos han Sí. cambiado la forma de pensar. Imagínate que cuando los libros apareció la imprenta es este aparatico que nos permite sacar libros en serie. Antes los libros se escribían a mano, o sea que no había sino un libro, pues imagínate cuánto se demoraban para Mm, escribir el bendito libro. mucho Y no tiempo. todo el mundo sabía leer y escribir. Cuando la imprenta sale y empiezan a hacer muchos libros y la gente se da cuenta que necesita leer y escribir, leer para poder entender el libro y empieza a leer y empieza a darse cuenta, imagínate qué pasó Juliana en Europa, que empezaron a darse cuenta que les estaban diciendo muchas mentiras. Por ejemplo, que le interpretaban la información, pero que eso no era lo que decía en el libro. Ujú. ¿Cierto? Entonces, por Sí. ejemplo, los sacerdotes en esa época, digamos que no todos los sacerdotes sabían leer y escribir, solamente algunos, y ellos en los púlpitos decían muchas cosas que luego cuando la gente empezó a leer la Biblia, la empezó a reinterpretar y dijo, venga, ¿cómo así? Esto no es así. Sí. Entonces, hubo una revolución religiosa impresionante. ¿Cierto? Tan fue brava que unos padres, unos curas,
pelearon con el Papa y dijeron, usted nos está mintiendo y usted lo que está haciendo es recoger plata para usted y nosotros nos vamos a separar de la Iglesia Católica porque usted no está diciendo la verdad de la Iglesia. Y crearon sus propias iglesias y así es cuando nace la Iglesia protestante, ¿cierto? La Iglesia Sí, anglicana. Entonces mira que todos esos aparatos que cambian a la humanidad son lo que nosotros llamamos tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia ha existido muchas tecnologías de información y comunicación, no solamente las digitales, muchas. Por ejemplo, por ejemplo, en su época, cuando el ser humano empieza a comunicarse, que vivían en cavernas, empiezan a pintar, a coger sangre y a coger cosas de plantas que trituraban y empiezan a pintar en las paredes, empiezan a dejar ideas que se transmitían de generación en generación, ¿cierto? sí. Por ejemplo, tallaban las piedras, por ejemplo, esta fotico, la segunda que hay es de una columna romana donde van narrando con imágenes, tallando piedras, las peleas o las guerras que ellos tenían. Aparece el teatro, aparece la música, los instrumentos musicales, aparecen los libros, primero escritos a mano y los hacían en papel de pergamino o en pergamino es la piel de los animales o el papiro es una planta y ya luego aparece el papel, ¿cierto? De celulosa. Aparece ya muchos siglos después aparece la radio, la televisión, el teléfono, el telégrafo, los celulares, em, internet, etcétera, etcétera, que son diferentes tecnologías de información y comunicación, porque en su momento fueron relevantes para esa sociedad y cambiaron a esa sociedad. Por ejemplo, el teatro fue vital en la época de la Edad Media. Tan vital es que todavía hay teatro. ¿Sí me Wow, entiendes? sí, Mucha gente cree que cuando aparece un medio de comunicación desaparecen los otros. Y eso es falso, eso es falso. Por ejemplo, hoy en día sigue habiendo radio, sigue habiendo televisión, sigue habiendo periódicos impresos, sigue habiendo libros impresos, sigue habiendo, entonces revistas. revistas. Entonces la comunicación, digamos que va enriqueciéndose, va sumando, sumando, sumando cosas y haciendo que esa comunicación se vuelva cada vez más convergente. Resulta que tan es así que, por ejemplo, una empresa cuando hace una campaña de comunicación, lo hace en radio, en prensa, en revistas, en redes sociales, en página web, por teléfono. Mira la cantidad de llamadas que uno recibe que para que se pase para Claro, Mm, ¿sí o no? sí, Bueno, lo que pasa es que nos tocó la época en la que aparecieron los medios digitales, pues esos medios digitales ujú, son muy recientes. Tus abuelos no tuvieron medios digitales. sí. Posiblemente, por ejemplo, mi mamá tampoco. Mi mamá era una mujer muy avanzada para la época que le tocó vivir. Y mi mamá nos compró el primer computador en la casa, era una cosa enorme, por allá en el año, por ahí en el año 80. No había internet. Pero a ella eso le pareció fabuloso porque mi mamá trabajaba con la gobernación de Antioquia y ella ya le veía la utilidad a eso, ¿cierto? Entonces, poco a poco, esos medios de comunicación digitales entraron en el juego y se volvieron como parte de nuestro proceder. Juliana, si quieres, yo voy a seguir un poquito, seguimos 15 minuticos, muy horrible. No sabía. Bueno, para que terminemos lo que había preparado para hoy. Bueno.
¿Qué pasa en estos medios de comunicación? Los medios de comunicación son soportes para el proceso de comunicación, ¿cierto? Son soportes. Pero a través de ellos nos podemos comunicar utilizando diferentes recursos. Y eso hace que vayamos diferenciando las formas de comunicación. La primera forma de comunicación que tuvo el ser humano, ¿cuál crees que fue? La de los jeroglíficos que La de escribían los en la jeroglíficos. pared. Pero antes de los jeroglíficos, ¿cómo hacían para decirle a la mamá que tenían hambre? No sé, llorando. Con los gestos Estos, y con el cuerpo, ¿cierto? señas. Se inventa esa comunicación que no es verbal, ¿cierto? Esa fue la primera. Por ejemplo, las comunidades se comunicaban, eso lo vas a ver en la historia de la comunicación, se comunicaban con tambores, se comunicaban con señales de humo, empiezan a crear signos y símbolos, ¿cierto? Por ejemplo, el maquillaje, em, imágenes que tenían un significado para ellos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, nuestros indígenas colombianos empiezan a creer en dioses y los representan en la escultura, en la cerámica, ¿cierto? Bueno, todas esas Ujú. son formas de comunicación. Pero llega un momento en que el hombre, en la medida en que va evolucionando cognitivamente, empieza a desarrollar algo que es fundamental y que nos diferencia de todos los seres vivos del planeta. Y es que tenemos la capacidad de crear Sí. un lenguaje oral, ¿cierto? O muchos lenguajes orales, porque está el inglés, el francés, el alemán, pues hay muchos idiomas. Esos lenguajes, para poder crearlos, significa que tú y yo entendemos el significado de las palabras, porque si no, no podríamos conversar. Tú eres capaz de conversar así como estamos conversando con un japonés. ¿Tú sabes mandarín? No. No. Esa comunicación verbal exige que entendamos los significados de las palabras que nos inventamos, ¿cierto? De los sonidos que emitimos, ¿cierto? Con nuestra voz. Eso es muy importante, ese lenguaje oral es muy importante y vamos estableciendo unas reglas que las define cada idioma. Yo me imagino que tú has estudiado inglés y entonces dicen, en inglés se necesita un auxiliar para decir, para hacer una pregunta. ¿Do you want tal cosa? ¿Cierto? Pero en español no. En español no necesitamos ese auxiliar. Entonces, cada idioma define sus reglas. La segunda gran tecnología en la humanidad, la segunda gran revolución tecnológica fue cuando nosotros descubrimos la escritura. Y a través de la escritura, o descubrimos, no la descubrimos, la inventamos. De hecho, la inventaron los sumerios, ¿sí? Los fenicios, perdón, los fenicios. Los fenicios son una comunidad de personas que están entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates, por allá, muy lejos, muy lejos, muy lejos, en el mundo antiguo, pues en el viejo continente. Y ellos se inventaron la escritura sobre arcilla, pero la arcilla se quebraba. Entonces, era muy pesada para transportarla. Entonces aparecen el papiro, aparece el pergamino, luego aparece el papel, ¿cierto? Pero ese idioma escrito también tiene sus propias normas. Por ejemplo, eso es lo que nosotros llamamos ortografía y gramática. Por ejemplo, nos dicen, cuando una frase empieza, le tenemos que poner la letra mayúscula para que la otra persona sepa que estamos cambiando de idea, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas, de reglas, nos permite
comunicarnos mejor. En la medida en que nosotros conocemos las reglas de los idiomas y conocemos del idioma oral, del idioma escrito, nos vamos a poder comunicar mejor. ¿Sí? Em, Luego aparecen muchas formas de esa comunicación escrita. Aparecen los libros, pero mira, por ejemplo, esta eran los marconis. Esta fue una forma de comunicación escrita que se volvió muy famosa en el mundo cuando se inventa el telégrafo. Y eso fue hace nada, eso le tocó a tus abuelos, que eran mensajitos que uno se mandaba de un lugar a otro con frases muy cortitas. ¿Y por qué eran frases tan cortitas? Porque resulta que cobraban por palabra. Entre más palabras, cobraban por letras. Entre más letras usaras, más te cobraban. Entonces yo le decía a la persona, recordándolas mucho, en vez de decirles, las recuerdo mucho, las quiero mucho, ¿sí? Ahí se ve. Etcétera, etcétera. Sí. Bueno, mira que entonces ¿qué estamos viendo aquí? Que cada medio también influye en el manejo del lenguaje oral o escrito y va añadiendo reglas. Por ejemplo, no es igual escribir en mi cuaderno, que tiene muchas páginas, a yo escribir en un Marconi, ¿cierto? O yo escribir una carta a mano que me puedo extender y me puedo escribir una carta súper larga a un Marconi donde yo tenía que pagar por cada palabra, ¿cierto? Y mira, por ejemplo, que es cuando se empiezan a cortar las palabras. Por ejemplo, mira este que vemos al principio, dice sta.ligia Vázquez, señorita, porque empiezan a cortarse las palabras, Abreviaturas. las abreviaturas. Medellín, me haces mucha falta. ¿Qué dice? Liz, Lía, Lía, amándote, amándote. algo Me así. haces mucha falta Lía. Mira que ella se llama Lía Vázquez. Sí. Amándote, William. Mira qué chévere. El medio condiciona también la forma de comunicación. Por ejemplo, en televisión sabemos que tenemos programas de media hora o de una hora. Pues entonces yo en media hora tengo que decir lo que tengo que decir. Yo no me puedo pasar de ahí, ¿cierto? Yo también sé que en televisión, dependiendo del horario, puedo utilizar ciertas palabras y en otro horario no. O en los canales de televisión, dependiendo del canal, me permiten mostrar ciertas imágenes o no mostrar otras imágenes. ¿Cierto que sí? Entonces, Sí. cada medio también empieza a establecer eh, como la forma de comunicación, la forma de comunicación. Profe, una Bueno, pregunta. sí, Vi que decíais que Ministerio de Comunicación o algo así, ellos eran los que, o sea, ellos eran los que hacían todo eso. sí. El Ministerio de Pensé que era una Comunicaciones empresa. era que en Colombia se encargan de regular los medios de comunicación y de ayudar a poner la infraestructura para que haya una mejor comunicación, ¿cierto? Hoy en día ya no se llama el Ministerio de Comunicaciones, se llama el Ministerio de TIC, de Tecnologías de Información. Espérate, veré, lo vamos a buscar. Hoy en Porque día se como no llama lo había visto, se me hizo raro. En Colombia, mira, MINTIC, se llama Ministerio de Tecnologías, Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. En Colombia, cada presidente puede proponer ministerios nuevos. Okay. Por eso es que el Ministerio de la Igualdad se creó con Petro, pero muy posiblemente desaparezca después.
También se van Mm, creando de acuerdo a las necesidades del país o de acuerdo pues como a los intereses de cada gobierno, ¿cierto? O pueden cambiar de nombre. Mm, bueno, entonces resulta que ya tenemos el lenguaje oral, el escrito, pero a través de esos medios también pueden salir imágenes, ¿cierto que sí? Imágenes de personas. Y las personas también nos comunicamos a través del lenguaje no verbal, que también se llama lenguaje corporal o kinésico, ¿cierto? Entonces, nuestros movimientos, nuestros gestos, pero también tenemos que aprender ese lenguaje. ¿Qué significa esto? hola O adiós, o ¿cierto? adiós. Pero ¿por qué sabes eso? Porque lo aprendiste en Claro, nuestra sí. cultura. O este gesto, o este Bien. gesto. Exactamente. Esos significados dependen de cada cultura. Por ejemplo, una de las cosas más chéveres es aprender el significado de los besos. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que en Rusia los hombres se dan besos en la boca, pero no son homosexuales. Se saludan de besos en la boca. ¿Tú sabías eso? ¿No? No. Pues mira, en, ¿Qué? en Rusia, porque la cultura le da otro significado a el gesto del beso. Para ellos eso no es homosexualidad. Para nosotros sí, ¿cierto? Por ejemplo, en Hola. España se saluda de tres besos, de dos besos, uno y uno. En Holanda se saluda de tres besos, ¿cierto? Cada cultura va determinando esa, esos significados que tienen los gestos, ¿cierto? Y las culturas se influencian unas a otras, ¿cierto? Hoy en día vivimos en un mundo en que tenemos costumbres, culturas que se van construyendo en la relación con los demás, ¿cierto? Por ejemplo, este gesto de saludarse de esta manera, que lo utilizaban mucho los romanos, lo empezaron a utilizar en el siglo pasado los dictadores para saludar, pero también lo cogieron, por ejemplo, en Estados Unidos para saludar a la bandera. Ya luego ellos lo que hicieron para diferenciarse de los grandes dictadores es que se ponen la mano en el corazón. ¿A ti te tocó izar la bandera en el colegio así? Tin, tin. Sí. Bueno, entonces mira cómo hay una influencia que nos llega desde otras culturas en los gestos y en las cosas. A través de los medios de comunicación también nos comunicamos por las imágenes y esas imágenes también necesitan que tengamos un significado común. Por ejemplo, para yo entender qué significa este gesto que hacen los políticos de izquierda, tengo que entender que es un gesto de lucha por los derechos que se empezó a utilizar en los años 60, ¿cierto? El color, lo que significa el color, lo que significa, por ejemplo, el color rojo por lo general se asocia más a la izquierda, el color azul se asocia más a la derecha, ¿cierto que sí? Em, las imágenes, todo va construyendo un significado que yo necesito entender, porque si yo no entiendo, por ejemplo, a mí me muestran esta imagen de Pablo Escobar, pero si yo no sé quién es Pablo Escobar, a mí me daría igual, no entendería la camiseta, ¿cierto? Entonces, digamos que de cada cultura y del conocimiento que tenga cada persona, dependerá el significado que tenga eso. ¿Qué pasa cuando no compartimos significados? Imagínate un ruso que llega aquí y le da un beso a mi novio a toda la carrera. Digo, vea este grosero, ¿sí o no? Y muchas veces eso desemboca en peleas. Entonces las imágenes
también transmiten ideas, pensamientos, mensajes e ideologías. Y esas imágenes, por ejemplo, aquí estamos viendo imágenes que son propias de la religión católica, signos, símbolos. Todas esas imágenes se transmiten también a través de los medios de comunicación, que como ya dijimos, pueden ser medios de comunicación tradicional, pero también pueden ser otras cosas. Mira, por ejemplo, aquí el vestido se convierte en una forma de comunicación. En la imagen de arriba, ese señor con esa chaqueta repartiendo comida, pues uno lo asocia con alguien que está ayudando, ¿cierto? Como a unos migrantes. Uno es capaz de entender qué hay ahí en esa imagen porque uno tiene conocimientos previos que le ayudan a entender, ¿cierto? Por ejemplo, la imagen de abajo, el vestido que ellos tienen. El vestido que ellos tienen, miren, mira que tienen corbatas rojas que son como más de izquierda. Barack Obama era un presidente más de izquierda. ¿Sí me entiendes? Entonces todo eso empieza a combinarse. A eso súmale la música, a eso súmale los objetos, a eso súmale los vestidos, la decoración y tienes todo un mundo comunicativo que se transmite a través de diferentes recursos tecnológicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué conclusión sacamos hoy de lo que vimos? ¿Qué aprendiste hoy? Que literalmente todo lo que nos rodea es comunicación. Todo lo que nos rodea es comunicación. No es solo la comunicación digital propiamente, Sí. pero a través de los medios digitales podemos tener acceso a esas otras formas de comunicación, Ujú. salvo por ahora al olfato, Sí, porque por ahora, porque estos falta eso. aparaticos por ahora no nos están transmitiendo el olor de la otra Ujú. persona o del otro entorno. Pero ¿Quién lo demás quita sí. que dentro de unos años sí? Ujú. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Lo ¿Qué de las entendiste sobre la costuras, diferencia entre técnica y tecnología? técnica y tecnología. Que la tecnología es algo que se hizo como para Técnica y complementar. tecnología, toda tecnología empieza siendo una técnica. Pero Sí, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué le pasó? se fue reinventando. Y más personas la empezaron a utilizar. ¿Y Sí. qué pasa en esas personas? ¿Cómo? ¿Qué pasa en esas personas que la utilizan? Tienen algo en común. Y cambian su forma de vida. Mira el ejemplo que te Sí. puse de la lavadora con las mujeres, ¿cierto? Tienen diferencia en su vida en algo con lo que Exacto. uno utilice. La diferencia entre técnica y tecnología es que la técnica es el recurso físico y la tecnología implica también procesos culturales, procesos sociales, en los que las personas se apropian de ese recurso técnico, de ese aparatico, y cambian su forma de vida y su forma de pensar, y su forma de actuar y sus costumbres, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí te dejo esa misión, leer la diferencia Sí. entre técnica y tecnología para que profundices en ese entendimiento. ¿Listo? Ok. Porque mucha gente dice, ah, ¿qué es una técnica? Un lapicero es una tecnología. Sí, porque cambió la forma de nosotros poder registrar el conocimiento, etcétera, ¿cierto? Pero por sí solita es un aparatico, es un objeto, ¿cierto? Entonces, bueno, Juliana, vamos a seguir avanzando. Te espero Sí. en el próximo encuentro sincrónico. Cualquier duda que tengas con respecto a las lecturas que tenemos, recuerda que tenemos foros. Ahí me puedes preguntar o me escribes o me llamas. Listo. Y a todos los restos de los compañeros que no nos pudieron acompañar, los invito al encuentro sincrónico y espero también que me escriban preguntándome si tienen alguna duda. Bueno, Juliana, descansemos. Bueno, Feliz profe, noche. igualmente. Que esté bien. Feliz noche. Feliz noche Chao. para usted también. Chao.